Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y mi misión es entrevistar a personas remarcables para que puedas aprender de sus experiencias y sabiduría. Hoy, Carlos Fenollosa y yo entrevistamos a Pablo Pascual, que fue fundador y CTO de Swipcar, una empresa que en tan solo 3 años se transformó en el líder indiscutible del renting de coches en España y que fue adquirida por la friolera de 30 millones de euros. Conocí a Pablo en 2015 cuando entró a trabajar en Mammoth Hunters. En ese momento era prácticamente un recién licenciado, pero ya mostraba una inteligencia y capacidad extraordinarias y puedo afirmar que es el mejor desarrollador que he conocido. Estuvo en Mammoth Hunters 2 años, pero como pasa con los buenos desarrolladores, un día le ofrecieron una oportunidad inigualable. La empresa americana TopTal le contrató para trabajar en remoto, pagándole probablemente 4 o 5 veces más de lo que nosotros podíamos pagar. Así que con apenas 27 años Pablo consiguió lo que para muchos es un sueño inalcanzable, un buen trabajo, increíblemente bien pagado y la libertad para hacer y vivir donde quisiera. Pero Pablo no se conformó. En 2018, mientras aún trabajaba para TopTal, Pablo fundó Swipcar junto con Julio Ribes y Blas Gil. Y aquí su historia entra en esteroides. La empresa creció increíblemente rápido. En 2 años facturaban 3 millones de euros y en 2021 fue adquirida por 30 por la empresa inglesa Cazoo. Tenía muchas ganas de entrevistar a Pablo. Quería conocer de primera mano el secreto de su éxito y no me ha defraudado. En esta entrevista Pablo nos cuenta sin tapujos cómo consiguieron crecer tanto, qué parte fue suerte, qué parte fue buena estrategia y ejecución y hasta qué trampillas tuvieron que hacer para superar escollos aparentemente insalvables. Pero también nos cuenta las partes difíciles y hasta los fracasos y decepciones que este caso de éxito esconde. Creo que esta es una entrevista imprescindible, tanto si te interesa el mundo del emprendimiento como si simplemente quieres aprender cómo piensa una mente brillante. Y sin más dilación, os dejo con Pablo Pascual y cómo pasar de 0 a 30 millones en 3 años. Hola Pablo. Hola, buenas tardes chicos. ¿Te consideras aún un desarrollador o ya has pasado la fase de fundador empresario? Yo me sigo considerando desarrollador. De hecho, casi hasta el último día de Swipcar seguí picando algo de código. Es verdad que cada vez menos, pero aún algo hacía, alguna pequeña funcionalidad siempre me quedaba, también porque me lo podía permitir. A veces el tiempo no te lo permite, en mi caso sí podía. Pero aún me gusta muchísimo desarrollo, pensar aplicaciones, aún tengo mucho la vertiente técnica. Oye, explícanos qué es Swipcar, porque Uriol lo conoce, yo lo conozco también y además he escuchado algún otro podcast que han hecho 2 compañeros de los fundadores, pero es un modelo de negocio súper particular. Típicamente en nuestro entorno no estamos acostumbrados a una empresa con 3 developers y no sé, ¿cuántos comerciales tendríais? 20 quizá, 30 comerciales. Bueno, al final éramos 100 personas, de los cuales creo que 50 eran comerciales, unos 20 serían operaciones, back office y toda esta parte de atrás, y luego ya el G&A, ¿no? General de Administración. Básicamente Swipcar, ¿qué era? Era un broker de vehículos de renting. Al final nosotros lo que hacíamos era agregar toda la oferta de diferentes bancos y proveedores, los agregamos en la web y hacíamos en nuestra in-house todo el proceso para que a ti te dieran el renting. Es decir, en vez de hablar con un LeasePlan, una LD o un Sabadell, que eran algunos de nuestros proveedores, simplemente hablas con nosotros gestionábamos los datos, todo lo que necesitas para hacer un renting, que al final es un proceso engorroso porque requiere de un scoring bancario, y te dábamos nosotros ya el contrato final. Una vez tenías el contrato, dábamos un pequeño servicio postventa y ya está. Pero este era nuestro negocio. Al final nosotros cobrábamos, de hecho, de parte de los proveedores, no cobrábamos de la parte de los clientes. De hecho, nosotros ni siquiera cobrábamos a los clientes. O sea, eran LD, LeasePlan y tal, que ya se encargaban de hacer los cobros a cada uno de ellos. O sea, hacéis captación de clientes para las empresas de renting de vehículos. Captación y conversión, sí. La conversión también. La conversión también, sí. Nosotros solo cobrábamos a contrato firmado. Vale. ¿Y cómo salió la idea de hacer esta empresa?
Pues la idea sale de Julio. Al final, Julio Ribes había trabajado en la SEAT durante bastantes años y en el sector automoción, en la parte de ingeniero industrial con un MBA. Y él buscaba emprender con Blas. De hecho, yo entro en una segunda etapa, bastante inicial, pero es verdad que entro más tarde. Blas y Julio se conocen en Demium Startups, que Demium Startups es una incubadora de startups bastante conocida. De hecho, ya creo que tiene presencia incluso en Portugal y Londres y otros países, que básicamente captan personal, captan ideas. Entonces la idea es juntar diferentes personas para que ejecuten una idea y si llegan a ciertos estadios intentar acompañarles en una primera ronda de financiación, que arranquen y ya pues cuando ya todo va un poco bien, soltarlos. Entonces Julio y Blas se conocen en Demium. Julio viene con esta idea, ¿no? De hecho la idea inicial era vender coches online, no era ni siquiera el renting. Julio quería vender coches online. Dice, al final el sector de la automoción es un sector que requiere mucho papeleo, está muy fragmentado. De hecho, había un comentario de Twitter no recuerdo quién era, que decía que una buena startup es buscar un negocio que esté muy fragmentado, que tenga mucho margen o algo así, o una historia de estas, ¿no? Y Swipcar cumplía bastantes de estas. Problema, que es un negocio, es muy fácil que no te paguen, es muy fácil que los acuerdos se rompan. De hecho, nos pasó. Empezamos nosotros a vender coches online, vendimos uno y el concesionario no nos pagó, porque unilateralmente decidió que el margen que le había dejado esa venta era muy poco y que no tenía para pagarnos a nosotros nuestra comisión. Por eso digo que es un sector que hay que ir con mucho cuidado porque no hay palabra. Total, que empezamos con la venta de coches, ¿no? Sin embargo, al poco de empezar con la venta de coches sale Carnovo en la tele. Carnovo es una compañía que venía de Antai, que Antai es una aceleradora bastante conocida que crea, si no recuerdo mal, el fundador de Wallapop. Y creo que acababa de levantar 2 millones. Además, había hecho un Media for Equity, con lo cual estaba saliendo en la televisión, haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, cuando vimos eso, hubo una reunión así en plan, bueno, ¿qué hacemos? Porque nosotros no tenemos capital, estos tienen 2 millones y estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Esto cuánto tiempo llevabais con esto? Nada, 3, 4 meses. 3, 4 meses. Ya llega el primer pivot. Y ya llega el primer pivot, sí. Ya llega la primera en la frente llega, porque, claro, al final haces algo y vas viendo que hay competidores, ¿no? Conforme vas empezando es cuando más competidores ves. Siempre que empieza una idea, los primeros 6 meses, primer año, de repente ves un montón de competidores. Pero claro, este era muy fuerte, este era un golpe en la mesa. Entonces, nada, hubo un poco la sensación de, bueno, pues igual, oye, lo dejamos aquí, ¿no? Porque tampoco hemos perdido mucho, no tenemos una propuesta de originalidad mayor, pues nada. Entonces, ahí Julio se ilumina y dice, oye, ¿por qué no probamos el mercado de renting? Además, yo tengo un conocido en el Sabadell que igual nos puede ayudar a que nos den la parrilla y tal, y no sé qué. Bueno, venga, probamos. Al final, en la web era cambiar el precio total por precio por mes. No, la web era la misma, o sea, el pivote era súper sencillo, aunque luego el producto por detrás fuera otra cosa, pero cambiar lo que teníamos construido hasta ahora, cambiarlo era muy fácil. Total que nada, cambiamos. Hacemos una primera reunión con Sabadell, otra con ALD. Son reuniones que francamente son reuniones en las que vas a escuchar porque no eres nadie y te tratan como tal. Es así, o sea, ellos son las Big Corps y tú eres un tío que te están haciendo un favor atendiéndote a las 10 o 9 de la mañana en las oficinas de ellos. Así que nada, en ese momento era todo Siguana, era conseguir un acuerdo de mínimos, en plan, dame tu parrilla, me da igual cuánto me pagues, pero dame tu parrilla y déjame vender. Y sí, poco a poco, pues Julio fue consiguiendo pues diferentes mini acuerdos, ¿no? Empezamos con Sabadell, creo que luego entraron algunos concesionarios, hasta que ya llegara una LD y creo que de los últimos en llegar fue LeasePlan o Fiat. Y hay dos cosas que has comentado que creo que son interesantes de remarcar. La primera que me ha gustado mucho es cuando has dicho que te das cuenta de los competidores que tienes cuando ya llevas un tiempo, ¿no? Que es muy típico cuando haces el business plan inicial, que dices, no tengo ningún competidor, o mi competidor es, y pones algo que es muy obvio que dices, bueno,
Y creo que esto es importante porque muchas veces hasta que no estás muy metido en el negocio no te das cuenta de esto. Entonces tener en cuenta esta incerteza cuando vas a empezar es importante. Y la otra cosa que creo que es muy interesante es que teníais un insider en el equipo, ¿no? Julio era una persona que era bastante insider en el sector de automoción, tenía muchos contactos y supongo que esto también os dio una ventaja competitiva importante comparado con alguien que quisiera empezar de cero, ¿no? Totalmente. De hecho, es algo fundamental a la hora de construir una startup, ¿no? Tener a alguien que conoce realmente el negocio y tiene background en él. Si no, tienes mucho que aprender. Es que si no, la probabilidad de que salga mal es altísima, porque ya no es solo el que salga mal de un negocio en sí, sino el que salga mal de ese mundo que no entiendes. Con lo cual, sí, esto fue una gran ventaja. De hecho, a ver, la mente pensante y la visión de Swipcar en todo momento fue Julio. Los demás, bueno, pues dábamos soporte a esa idea, ¿no? Y la sosteníamos en medida de lo que podíamos, pero él era la visión, sí, sí. Y los contactos, ¿no? No solamente la visión, sino tener los contactos adecuados. Yo te diría que en contactos no... El del Sabadell para empezar sí que fue bastante clave, pero sacando al Sabadell y luego para llegar a LD, Lisplan y tal, al final fue un poco de buscarlos y encontrarlos, no eran conocidos o no hubo... No, en este caso te diría que no hubo un gran efecto del networking. No, o al menos yo no lo vi, ¿eh? Igual si hablas con Julio te dice que sí, pero yo recuerdo que el gran contacto fue el del Sabadell para empezar. Luego ya todo más o menos vino un poco de ir consiguiendo números y ir diciendo, oye, a Sabadell le hemos hecho esto con esta oferta, a ti te podemos hacer no sé qué, tal. Y luego además cuando te sale bien con un caso, los demás se pican. Nadie quiere ser el primero, pero tampoco nadie quiere ser el último. Y esto es muy importante a la hora de conseguir proveedores, clientes, etcétera. Sobre todo proveedores. Es decir, cuando tú trabajas un B2B, claro, nadie quiere el riesgo de, hostia, y si pruebo esto y no me funciona, vaya hostia, y he perdido el tiempo y tal, no sé qué. Pero cuando a uno le funciona, todos se quieren sumar. Nadie que se quiere quedar el último, porque además el último negocia las peores condiciones. Porque ya es como, no, es que ahora ya soy fuerte. De hecho, esto se notó, los tipos de negociaciones con los proveedores eran muy distintos de cuando empezamos a cuando estábamos ya en recta final. O sea, Swipcar se asienta en dos negocios o dos tipos de captación a la vez. Captar proveedores para tener producto, para poder venderlo a los clientes. Captar clientes para poder luego ir a los proveedores y decir, mira, yo tengo un funnel de tráfico de captación que genera estas ventas, es decir, con el Sabadell funcionó, entonces puedes ir después a LD y puedes ir al resto. ¿Cómo se gestiona este equilibrio? Porque hay el problema, si ya en una startup tienes el típico problema del huevo y la gallina, en este caso lo tenéis por dos. O sea, ¿cómo fue esta evolución de conseguir tracción en estos dos canales de captación en Swipcar? Vale, primero como comentábamos, ¿no? Apareció Sabadell, que ya nos dio una parte importante de la parrilla, y luego hicimos algo que hacen muchas startups, ¿no? Que es falsear un poco la parrilla. Es decir, por una parte, nosotros sabíamos qué ofertas tenían algunos concesionarios, simplemente las publicábamos, incluso poníamos alguna, pues yo qué sé, pues teníamos algún Porsche, alguna cosa así que sabes que no te va a llegar, pero hace bulto, ¿no? Entonces, básicamente es un poco lo que hacíamos al principio. Teníamos una parrilla real, una parrilla un poco ficticia y una parrilla completamente inventada. La ficticia era básicamente parrillas cuyas ofertas sí existían y en caso de que tú quisieras ese coche, pues oye, hablamos con el concesionario, le pasamos el contacto y ya él que se ocupe, ¿no? Pero de alguna manera sí que podíamos pasar la venta. La inventada ya eran cosas que sabíamos que no tendrían sentido, pero que quedan bien, que llenan un poco el inventario. Entonces con esto al final ya teníamos una parrilla que atractiva a la vista, ¿no? Que al final lo que te interesa es que el usuario le sea atractivo, vea que haya algo con cara y ojos y quiera continuar. Y también muchas de estas, entonces bueno, entraban y se dejaban lead, dejaban su contacto, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Si por ejemplo entraba una de estas medio ficticias, intentábamos redirigir al cliente. En plan, hombre, pero igual te conviene más este coche, tal, no sé qué. Si por lo que sea realmente el cliente quería ese coche, pues se estaba el pastel y punto. Oye, mira, esta oferta la tenemos, pero, o sea, no la podemos gestionar nosotros. Se gestiona en este concesionario. Entonces le decíamos a dónde tenía que ir y ya está. Y cliente perdido, ¿no? Para nosotros. Y si no, pues gestionábamos. Entonces, aquí empezamos a gestionar volumen de clientes, sobre todo se hacía desde la parte de paid marketing. O sea, nosotros en ese momento
SEO y estas cosas más orgánicas, o sea, todo el tráfico orgánico olvídate. O sea, al final, poco presupuesto, el dominio recién comprado, una web recién hecha, orgánicamente no, es muy difícil construir. Entonces nos olvidamos completamente, nosotros hacíamos paid. De hecho, nuestro canal principal era Google AdWords. Es conseguir un buen bulto de clientes, ¿no? Lo denominado masa crítica, en este caso no era crítica porque simplemente teníamos que conseguir clientes y punto, el negocio ya funcionaba desde el minuto cero, y a partir de conseguir ciertos clientes empiezan otras reuniones con otros proveedores que si hacemos un cierto volumen, o sea, al final estos proveedores era, si tú me das trabajo pero yo no tengo que hacer mucho, no tengo ningún problema. Entonces, este es el mail al que me tienes que enviar toda la documentación. De hecho, al principio nosotros captábamos todo y lo enviábamos todo a un mail. Y en ese mail estaba toda la documentación, todo tal. O sea, básicamente como si lo hiciera un banco o sea, nos daban los mismos canales que al final todos estos ya trabajan con otros. Pues los bancos, por ejemplo, si tú vas al BBVA y pides un renting, que el renting lo hace ALD. Creo, ahora no recuerdo, pero creo que es ALD. O vas a Caja de Ingenieros y Caja de Ingenieros creo seguro casi 100% que era LD. Entonces nos daban en la misma entrada. Es decir, aquí tenéis el buzón de correo cuando tengáis un cliente de tal y nosotros os notificamos por correo y ya fuera. O sea, de hecho el proceso interno era complejo y guarrete. O sea, era tener un drive, con el DNI teníamos, apuntar la documentación, además los accesos súper controlados para que no se nos escapara un dato de estos de un DNI o cualquier historia de estas, los borrábamos enseguida para evitar poderlos perder, cualquier historia, ¿no? Pero era así hasta que se decide ya la construcción de un CRM, que ahí ya cambia la cosa. Entonces, básicamente vosotros empezasteis con un proveedor y iniciasteis la captación de clientes y con esta propia captación os validasteis para otros proveedores, de alguna manera, ¿no? Efectivamente. O sea que vuestro foco principal estaba en la captación de clientes, allí es donde estaba vuestro motor de crecimiento. Totalmente, sí. O sea, al final captar más clientes y captar más ventas nos da acceso a más proveedores y es lo que decía Carlos, al final proveedores... Creo que trabajábamos con 10 al final del todo, de los cuales solo 3 nos daban el 90% de la facturación. O sea, había un pareto pero espectacular. O sea, sí, el 5% de los proveedores, 10% de los proveedores nos daban el 90% de la facturación. ¿Y vuestro motor de crecimiento para cliente final fue siempre Google AdWords o fue evolucionando a medida que el negocio prosperó? Fue evolucionando. O sea, al principio nosotros usábamos AdWords porque probamos Instagram, Facebook, AdWords, y AdWords era el que mejor nos funcionaba con muchísima diferencia. Entonces empezamos con AdWords. Cuando AdWords empezaba ya a tocar techo, se puso un poco más de presupuesto en Facebook, que funcionaba, pero no era maravilloso. A partir de aquí, cuando ya empezamos un poco a estar más copados, probamos el retargeting, creo que es con Criteo. Y esto nos funcionó muy, muy bien a nosotros. De hecho, hay que decir que estaba muy bien hecho, porque claro, yo como desarrollador pues a veces entraba en la página de Swipcar o como fundador, yo que sé, a mirar cualquier historia, ¿no? Y me machacaba tanto Swipcar luego cuando iba a la vanguardia, al 20 minutos, todo era Swipcar, impresionante. O sea, los de Criteo creo que lo hacen realmente bien. Entonces esta parte de retargeting también nos daba muchísimo. Y ya por último, lo más así que nos funcionó fue salir en la televisión. De hecho, nosotros tuvimos una campaña de televisión en 2021, si no recuerdo mal, durante la última mitad de 2021, y nos funcionó bastante bien. De hecho, para sorpresa, normalmente cuando una compañía sale a la tele sale a hacer marca, no sale a hacer performance. Esto es algo que muchas compañías no entienden. En la tele se va a hacer marca, no se va a hacer performance. Si vas a hacer performance, eres un loco. Pero ya a nosotros de chiripa nos salió bien. O sea, la performance más o menos nos acaba un poco saliendo. Más o menos, ¿eh? Y no en todos los anuncios, pero se podía llegar en alguna campañita, creo recordar, a break-even. Otras no, ¿eh? ¿Cómo lo medíais? Pues era complicado. ¿Cómo lo medíamos? Vale, teníamos un intermediario que era TV Square, que básicamente esto es lo que hacen, tú les cargas las campañas, ¿no? Cuando tú haces una campaña televisiva, a ti te envían el timetable. Básicamente, cuándo vas a salir, en qué posición sales y a qué hora aproximadamente, que esa siempre falla,
pero sí, es horrible. ¿A qué horas empieza tu spot, no? Entonces ellos básicamente cargan esta tabla, en TVSquare cargan esta tabla, tienen una cookie básicamente en la web. Entonces cuando es el anuncio, activan esta cookie. Entonces buscan el pico de tráfico. Cuando se detecta el pico de tráfico, entonces denotan, esto es semifalso, pero un poco acertado, que todo este tráfico pertenece a la campaña publicitaria. Porque al final una cosa que sí es así, 100%, en la tele tú generas tráfico lo que dura el anuncio. O sea, es un pico y fuera, se acabó, ya está, no hay más efecto. O sea, es la gente que está viendo el anuncio, entonces saca el móvil y dice, uy, voy a ver esta gente que hace. Total. Y ahí, claro, TVSquare le guarda la cookie y le dice, a ti te he pillado, y luego si convierte, pues lo intentas asociar a la cookie original. Efectivamente, eso es lo que hace, porque es eso, el tráfico de tele genera un pico muy alto y ya está, y que baja, o sea, en 2 minutos ya ha bajado, no dura muchísimo más. Entonces traqueas esto, le restas el tráfico orgánico que tú ya tienes by default, ¿no? Para saber cuánto es el pico. Y lo que decía Carlos, luego los llevas al final del flujo, ¿no? Y ves cuántos de estos han convertido o no. Y una última pregunta técnica, al menos por mi parte, no sé si Carlos tendrá otra, que es, una vez captas el tráfico, ¿cuánto trabajo pusisteis en la optimización, en la conversión? ¿Fue también una de las decisiones importantes o era un funnel sencillo que tampoco tenía mucho truco? El 90% de lo que yo hacía en Sweepcard era la optimización de ese funnel. De hecho, hicimos un CRM propio desde cero, con lo cual ya te vislumbra, ¿no? Que no. De hecho, la conversión era la gallina de los huevos de oro de Sweepcard. O sea, una de las cosas por las que éramos de los primeros con mucha diferencia en el renting online en España era por nuestra tasa de conversión. Nuestras ratios de conversión no los conseguían nuestros competidores, con lo cual muchas campañas no les salían a cuenta, muchas pujas no les salían a cuenta y a nosotros sí. ¿Por qué? Porque nuestro ratio de conversión era bastante más elevado que el competidor. ¿Por qué? Porque hicimos un CRM desde cero para nuestro caso de uso, o sea, y además bastante automatizado. Ya no automatizado a nivel generar un pipeline de enviar SMS, emails, sino automatizado de que los comerciales no deciden lo que tienen que hacer, es el sistema el que les dice lo que tienen que hacer. Había un sistema de tareas que básicamente el comercial empezaba a la mañana, entraba en su dashboard, clicaba en siguiente tarea y el sistema le decía, pues ahora tienes que llamar a este por esta razón, que está en este estado y conseguir esto. Y así funcionaba el 95% del día a día del equipo de sales. ¿Cuáles fueron las decisiones más importantes en este funnel que marcaron la diferencia, comparado con lo que sería un funnel estándar? Vale, yo creo que la principal diferencia, que esto vino de Julio, fue tratar todo el funnel de venta como una fábrica. Entonces él dividió el funnel en diferentes departamentos, ¿no? Había el funnel de venta, ¿no? El sales, el propiamente sales. Sales se encargaba desde la captura del lead hasta conseguir toda la documentación necesaria para el scoring, o si había, porque también los proveedores sacaron luego el scoring online, que era básicamente meter tus datos bancarios, entonces a través de una plataforma que ahora no recuerdo cómo se llama, pero básicamente entraba en tu cuenta bancaria y te sacaba un scoring en función de lo que había programado el proveedor, ¿no? Y te decía sí, ok o no ok. Pues el departamento comercial se encargaba desde tener el lead hasta conseguir o documentación o scoring aprobado online. A partir de aquí, si había documentación, entraba el departamento back office. El departamento back office se encargaba de validar esta documentación, ver que estaba toda y que era correcta. En caso de que no fuera así, se hacía rollback al departamento de sales, que automáticamente recibía una notificación, oye, este lead no es válido. Si era válido, esto pasaba al departamento back office, entonces si era válida esta documentación, la enviaba al proveedor. Entonces esto se seguía haciendo vía email, hasta casi al final se seguía haciendo vía email. Entonces a través de email recibían respuesta y ponían en nuestro sistema aprobado, denegado. En caso de denegado volvía a sales, en caso de aprobado pasaba a sales closers, que los closers de ventas básicamente llevaban desde el aprobado hasta el cierre de la venta, o sea, hasta la firma del contrato. Una vez el contrato estaba firmado, entrabas en Customer Care, que Customer Care era desde que firmabas el contrato hasta que recibías el coche. Cuando recibías el coche, luego entrabas en clientes, que clientes era desde que tenías el coche hasta que renovabas un contrato, o sea, hasta que te finalizaba el contrato. Y básicamente esta repartición tan fábrica de un departamento de ventas
era un éxito brutal, porque primero no teníamos vendedores full cycle, que se dice ahora, sino que teníamos gente muy especializada en una parte del funnel. Con lo cual, la performance que ganas en cada parte del funnel es impecable, porque es que es gente que solo hace eso. Y además es muy fácil de escalar, porque puedes ver claramente, vale, dónde necesito... O sea, si a ti el proceso del funnel te falla en mitad del funnel, no tienes que escalar. Si tú tienes vendedores full cycle, necesitas contratar full cycles para llenar una parte del funnel. Es absurdo. Además, lo que más tiempo ocupa era la gestión de enviar mails a los proveedores para con cada caso de estudio y recibir respuesta o tal. Tener gente que cobra 40.000 pavos, cuyo 80% del tiempo es enviar emails, no tiene ningún sentido. Tiene mucho más sentido unos sueldos mucho más bajos para gente que haga solo esta parte del funnel y sacar lo demás. De manera que las partes más fáciles del funnel también tienen sueldos más bajos, mientras que las partes que requieren más know-how y más saber, pues que si los contratos, que si las condiciones, que si tal, que requieren unos sueldos más altos, ya son mucha menos gente. Si no, lo que te pasa es que tienes gente que en el 60% de su tiempo está sobrepagada para lo que está haciendo. Es una estrategia además que también copiaron, creo yo, los bancos. Los bancos antes tenías a una persona en ventanilla que te lo hacía todo. Ahora ya no es así. Ahora el de ventanilla es un switch que te lleva hacia el experto en. Pues es un poco esta idea. Esta idea yo creo que fue el éxito real de Sweepcard, ¿no? El saber dividir el funnel en diferentes partes y en diferentes personas y hacer de cada... Digamos que cada estructura del funnel funcionaba de manera individual y tenía su input y output. ¿Y este sistema de cadena de montaje no os provocaba una rotación altísima del equipo de ventas? Porque a los ventas lo que les gusta es vender y cerrar y llevarse una comisión. Entonces, si tienes gente haciendo ventas, entre comillas, pero lo que están haciendo es mandar mails o tareas de back office y tal, pues se acaban aburriendo y empiezan a mirar LinkedIn y buscando trabajo. Entonces, ¿cómo lo gestionabais esto? Teníamos rotación, pero no destacábamos por una rotación muy alta. ¿Cómo lo gestionábamos? Porque al final ellos seguían cobrando, ellos cobraban por conseguir la documentación, por conseguir un aprobado y también cobraban por la venta. Es decir, de enviar bien esto hacia arriba. Entonces, cuando hay un cierre se propaga para abajo hacia toda la cadena comercial. Sí, efectivamente. Y además a ellos, yo creo que el modelo les gustaba mucho porque era como... Al final a esta gente que le gusta vender, o sea, machacar leads, machacar llamadas, y el sistema era esto. O sea, un comercial no enviaba un mail que no fuera una respuesta de un cliente, punto. Toda la automatización de si está denegado, si está aprobado, todo esto ya se enviaba solo. No, ellos no tenían que hacer nada. Ellos ¿qué tenían que hacer? Llamar y pasar arriba del funnel. Entonces es como... O sea, había un momento que prácticamente era chutar penaltis a portería vacía. Porque todos los leads que os llegaban estaban básicamente cualificados. No, pero al ser nuestras principales campañas de AdWords o tal, eran dentro del funnel, estábamos abajo del funnel. ¿Había intención de comprar un mercado? Sí. Generalmente sí, en el 60... Bueno, luego se cambió, porque luego hicimos una página que era Mi Coche de Renting, que era la típica marca blanca, que esta página era un poco tricky porque era de estas típicas que si quieres ver la oferta déjame el mail o déjame el teléfono. Y aquí sí que, por ejemplo, el departamento comercial se quemaba muchísimo. Cuando la proporción de leads de Mi Coche de Renting que era esta web subía mucho, el departamento comercial se quejaba porque eran leads de este tipo, ¿no? Que no estaban tan abajo del funnel, sino que era gente que simplemente está curioseando, quiere una oferta. Pero los leads que entraban de Sweepcard sí que eran los buenos y eran pues eran bastante más fáciles y gente con bastante interés a convertirse. ¿Por qué creasteis una marca blanca? Porque copamos lo que Google nos dejaba aparecer en Ads. Es una cosa que en principio Google no te deja hacer. Disclaimer. Pero bueno, se hizo principalmente para esto y también porque era otro concepto. Nuestra página al final tenía que tener pues, su apartado, sus grandes apartados por marcas, por no sé qué. Además luego ya sí que posicionaban SEO, sí que nos interesaba generar contenido y arrastrar. O sea, nuestra página al final ya era de un tamaño considerable. Entonces también esta marca blanca lo que probábamos eran landings directas, o sea que sin escapada. Y además de una flota concreta y que prácticamente no nos relacionaras. Vamos a crear una landing, si la veis es una landing con un multistep en el que cualificamos al lead, dejas el contacto y te mostramos unas ofertas. En fin, no hay más. Ni hay proceso online, la idea era
captar leads de menor calidad, pero a mucho más volumen. Entonces también pujaba por otras palabras. Era un poco también para jugar con el algoritmo de Google. De hecho, la idea era esta y al final Google, por alguna razón, nos pilló y no salíamos. O sea, nunca nos salía Swipcar y mi coche de renting en la misma página. Además, luego diversificamos y hicimos que que Swipcar fuera unas palabras más abajo del funnel y mi coche de renting fuera más arriba del funnel. Que esto también ayuda al algoritmo. Aquí ya no domino tanto, esto lo lleva más Blas Hill, que era el de marketing, que era la persona de marketing. Pero sé que había alguna trampita también luego en cómo llevar los algoritmos y que tenían que aprender de una y que tenían que aprender de otra. Hago un cambio un poquito, una pregunta que no sé si querrás responder o no, pero ¿cuánto capital levantasteis para empezar la empresa? Pues mira, primero hicimos una ronda Family Fools and Friends que, si no recuerdo mal, eran unos entre 80 y 90 mil euros. En la primera, sí, esta fue la primera ronda. ¿Y esto cuánto tiempo os duró? Menos de lo esperado. Yo creo que esto duró, nada, 6 meses, porque sí, 6 meses, algo así. Y de hecho empezamos otra que no salió muy bien porque, bueno, yo creo que Swipcar era un poco antiportfolio. Sobre todo, bueno, de hecho nos reunimos con varias personas, varios business angels, y no cuajaba, primero porque éramos un broker. No controlábamos producto, no controlábamos precio, no controlábamos nada realmente. Solo al final convertíamos captábamos y convertíamos, no hacíamos más. Entonces la época del e-commerce marketplace también está muy pasada ya. Si vas con un marketplace o un e-commerce a levantar capital, o tienes unas métricas brutales o no levantas. Es muy complicado porque ya no hay barreras de entradas en hacer un e-commerce prácticamente. Y no llegaba. O sea, la segunda ronda costó muchísimo. De hecho, al punto de casi cerrar, porque no estaba llegando y tal. Y al final se consiguió cerrar a través de Crowdcube, que ahora es de TCA. TCA era antes de Growth Angel, ahora es Dozen. Y allí levantamos medio millón. Levantamos medio millón. Luego con esto aguantamos hasta mitades de 2020 más o menos, que ahí bueno, nos viene la pandemia, que esto también fue un tema heavy porque bueno, llega pandemia, tenemos que hacer un ERTE, casi todo el mundo en ERTE menos comerciales. O sea, al final lo que hicimos es todo el que pueda traer dinero a Swipcar se queda trabajando, todo el que G&A está fuera. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Y de hecho nosotros llegamos a un ritmo ya de vender, pues no me acuerdo, pero raro sería que menos de 5 coches al día. Y pasamos a ver roscos en el marcador, que hacía muchísimos meses que no veíamos ceros en el marcador. Y esto empezó a ser duro, porque fue como, hostia, no nos hemos caído antes, nos vamos a caer ahora otra vez. Y además da rabia, porque es como, joder, no me voy yo, me estás echando. Pero yo qué sé, cosas de la vida. Enseguida empezamos a remontar. Se salió también de la pandemia con ganas de gastar, creo yo, y esto nos ayudó muchísimo. Y la gente con bastantes ahorros. Esto en España tampoco es muy típico. Y por suerte recuperamos niveles prepandemia bastante rápido. Y durante pandemia cerramos la siguiente ronda de financiación, que esto fue ya bastante esta ronda fue bastante dura. La cerramos con Inverready Debt en este caso, que fue una ronda de 1,5 millones, toda deuda. ¿Cuánto estabas facturando en ese momento? Buena pregunta. No lo sé, yo creo que cuando llega la ronda de 1,5 millones ya estaríamos entre 3 y 5 millones, pero no lo sé. ¿Y cuando hicisteis la ronda de 500.000, qué facturación teníais? Yo creo que habíamos superado el 1.000.000. O sea, llegasteis al 1.000.000 de facturación con una ronda inicial de 80.000 euros. Podría ser, sí. Anual, ¿eh? Es un buen ratio. ¿Cómo lo hicisteis para levantar tanto, o sea, para crecer tanto con tan poco capital? ¿Cuál fue las estrategias? A ver, yo por una parte creo que el mercado estaba ahí. Esto es súper importante, ¿no? El mercado remaba a favor. O sea, la gente estaba cambiando cada vez más de la compra a renting, y de hecho grupos como Volkswagen y Caixa Renting se encargaban de hacernos el trabajo sucio, que era educar a la población.
sea, cada vez más había anuncios de la compañía de renting de Volkswagen, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de la Caixa, diciéndote, oye, pásate al renting, tienes un coche por tanto. Y entonces eso que generaba que la gente, hostia, la idea de renting me convence, pero igual no quiero un Volkswagen, o igual no quiero un Kia, o igual no quiero... Entonces entraban las búsquedas de renting en AdWords, crecían día tras día. Entonces, básicamente el mercado estaba a favor. Yo creo que también el funnel o cómo se organizó a nivel interno de la compañía lo hicimos bien. La captación en marketing que era buena, con lo cual, y tecnológicamente también estábamos, aunque yo creo que de entrada tecnológicamente no era muy importante. Tecnológicamente era que la web funcionara y algún proceso interno, pero no era el core. Sí que cuando empezó tenía que escalar, aquí ya sí que construir el propio CRM y tal sí que fue importante. Pero en un momento inicial yo diría que no. Yo creo que fue tener un poco el viento a favor. Hicisteis una cosa que siempre dicen en Y Combinator, que es que una startup debe empezar haciendo cosas que no escalan. Ya has comentado que al principio pues, había un Google Drive, que la gente subíais documentos, os pasaríais los leads por WhatsApp, no sé, todo el mundo, hasta que llega un punto en que ya, bueno, pues, oye, los founders y el equipo inicial no da abasto y hay que empezar a escalar. Es decir, se pasa de un Google Drive subiendo PDFs en carpetas con el nombre del DNI del cliente a un CRM propio. ¿Cuál es el punto intermedio? Es decir, como el meme de 1, 2, 3 profit, pues ¿cuál es el paso 3? Vale, yo creo que el paso intermedio, al final nosotros al principio teníamos HubSpot y conectado con Drive, conectado con un sistema de llamadas, conectado con 1000 extensiones. Entonces yo creo que este era el paso medio, ¿no? Añadir extensiones a HubSpot, ir un poco controlando las cosas hasta que llega o sea, tú en un proceso normalmente cuando no te escala en un punto. Esto es lo importante, yo creo, a la hora de escalar un negocio, ¿no? Saber en qué punto no te está escalando de verdad. O sea, primero haces esto, ¿no? Un modelo no muy escalable, muy rudimentario, pero cuando lo empiezas a escalar, lo primero que hay que detectar es, vale, ¿en qué punto? Porque uno tiende a pensar, no, ahora hay que hacer un CRM. ¿Y qué lo hicimos? Desde el lead hasta luego tal. No lo hicimos así. La idea del CRM fue, la parte de lead nosotros la gestionábamos muy bien. Esta parte que os he dicho de lead hasta documentación, esto estaba muy bien gestionado. Esto en HubSpot, tal, haciendo llamadas, esto no tenía un problema. A la larga no escalaría, pero ahora no estaba el problema de escalabilidad. ¿Dónde está el problema de la escalabilidad? En encontrar la puñetera documentación. Nadie encontraba nada, todo se perdía por Drive. Luego emails, claro, todo esto era email para allá, email para aquí, email para allá, email para aquí, aprobados perdidos, denegados perdidos. Hostia, llama a un cliente, oye, hace 8 días que os entregué la documentación y no habéis dicho nada. Buscan el mail, quién es este tío, dónde está, qué DNI tiene. Y además muchos mails no nos enviaban siempre un mail un denegado. A veces un mail tenía 5 denegados, con lo cual espabilate tú a ver dónde está. Entonces, básicamente el CRM lo que hicimos es una integración con HubSpot a final de línea de leads, donde cuando ya se creaba una operación de renting, lo que llamamos una listing request, se trasladaban todos los datos de HubSpot y se trasladaba esta documentación, de manera que el CRM ya se encargaba de tener todas las operaciones y toda la documentación. Y también lo que hacía, de las primeras cosas que hicimos es que los mails para solicitar un scoring se enviaban ya desde el CRM. Y el CRM validaba que estuviera toda la documentación, porque tenías que poner unos checks básicamente de cada ficherito y marcar cuál era para validar que realmente toda la documentación estaba. Entonces le dábamos a enviar mail y ese email ya se construía de manera automática y se enviaba. Con lo cual el comercial ya no tenía ni que adjuntar ficheros, ni que buscar los ficheros, ni que toda esta cosa que era la realmente engorrosa. O sea, al final era una parte muy engorrosa y muy fácil de digitalizar. Y ahí es donde íbamos. O sea, primero íbamos a esto. Todo lo demás externalizado, tal, o sea, al principio haces un poco un Frankenstein, porque vas buscando todos estos espacios en que realmente aquí tenemos un problema de escalabilidad brutal, o aquí se nos pierde la conversión, o aquí siempre hay un momento que hay una fuga. Pues fuimos directamente a ese punto. Entonces no empezamos realmente por la parte del lead, de llamadas, todo esto llegó más tarde. Lo que llegamos es, vamos a gestionar esta documentación, estos emails y cómo recibimos estos emails. Unificar también que todos los mails de aprobados o denegados llegaran al mismo inbox, marcar cuáles eran, cosas que facilitaran de alguna manera todo este proceso, que a pesar de todo también era bastante manual, pero de alguna manera ya era más sencillo, porque ya tenías una tabla, ¿no?, donde veías, oye,
todos estos están pendientes aún de scoring. Incluso el sistema te avisaba, oye, este tío lleva más de 24 horas en scoring, búscalo porque o has recibido el scoring y se te ha pasado, o tienes que reclamarlo al proveedor que no te han dado respuesta. Entonces toda esta parte se automatizaba para evitar, pues lo que peor puede pasar es que un cliente te reclame que no estás yendo a tiempo, porque eso es un fallo en tu funnel. O sea, un tío que te llama 2 veces es un fallo en tu funnel. O sea, el pesado tienes que ser tú, no el cliente. Entonces, un cliente que quiere comprar sí o sí, si te está llamando varias veces un tío que quiere comprar, es que tú no le estás poniendo fácil la venta. Entonces, ahí es donde hay que atacar. O sea, que conseguisteis, por una parte, automatizar un proceso que era manual, que a la vez os permitió reducir un bottleneck y que a la vez, conforme fue avanzando este desarrollo personalizado, os permitió mejorar los unit economics de forma que otros canales empezaban a funcionar, como decías tú, cosa que bancos o otras empresas que también ofrecen productos de renting no les salían los números y a vosotros sí, ¿no? Correcto, sí. O sea, al final fue hacer un nivel, fue hacer la gallina de los huevos de oro. O sea, fue realmente hacer una máquina muy afina a conversión, que le diera a todo el mundo el trabajo exacto que tiene que hacer, que avisara de cualquier cosa, de manera que el error humano era casi nulo, porque era el sistema el que te recordaba todo, el que te machacaba si algo no estaba avanzando hacia la derecha del funnel, y básicamente tener personal, que es lo que decía, ¿no? Que hace solo una pequeña parte del funnel, no tener gente que hace todo el funnel, que esto nuestros competidores muchos hacían esto, ¿no? Contratar gente que hacía todo el funnel. Esto es una pérdida de recursos, al menos desde mi punto de vista. A medida que vas hablando me recuerda al estilo Toyota que es operaciones, ¿no? Que es como crear una empresa sin waste, ¿no? Es un poco, habéis aplicado este mismo criterio que es bastante industrial al proceso de conversión de un cliente. Totalmente, idea de Julio, ¿no? Al final viene el sector de automoción, yo creo que venía sesgado de esto, pero en este caso ha sido un éxito brutal este modelo organizativo. Y otro takeaway que me llevo, que creo que es interesante, es esto de solo solucionar donde hay un problema. Porque muchas veces, bueno, a nosotros nos pasó en Mammoth Hunters, y no sé si vosotros en Optimus Price os ha pasado, de querer crear soluciones que hagan muchas cosas, el over-engineering, ¿no? Como, no sé cómo se dice en castellano, pero que quieres crear una solución que lo haga todo, que sea perfecta, y al final solo tienes que arreglar lo que está roto, el resto no tienes que tocarlo. De hecho, de estos aún se hace broma entre Julio, Blas, Esther y yo, de que, bueno, una de las grandes cosas que yo hacía en Swipcar era decir que no. Es decir, de hecho, por eso también mantuvimos un equipo pequeño, mantuvimos un equipo técnico pues muy poco, que hizo muchísimo. ¿Por qué? Porque a la mayoría de peticiones yo decía que no las iba a hacer. ¿Por qué? Porque no veía realmente, era digitalizar por digitalizar. O sea, yo para digitalizar tenía que haber un efecto en caja brutal. O sea, si me dices que esto va a doblar la facturación, digitalizo mañana. Si me dices que alguien se va 5 minutos antes a casa, eso no lo hago. O sea, no usábamos recursos de tecnología o programábamos cosas para que la gente se fuera antes a casa. O para evitarnos un sueldo de 12.000 euros al año. O de 17.000, perdón, o lo que fuera, o un sueldo bajo, no. ¿Por qué? Porque todo software que se construye se debe mantener. Y mantener ese software es caro. ¿Por qué? Porque los perfiles de IT cobran lo que cobran. O sea, estamos hablando de sueldos que si tienes suerte empiezan en 27, si tienes suerte, pero pueden acabar en 55, 60, tal. Entonces, si yo quiero que este tío mantenga un software, este software ha de dar un KPI. O sea, me va a dar un resultado, me va a dar una facturación. Si no, no vale la pena. Igual que estar mareando, ¿no? O sea, al final, una de las cosas que pasa mucho en las startups es, hoy me he levantado y creo que el banner tiene que ser rojo. Pero mañana me levanto y creo que el banner tiene que ser azul. Pero claro, como está feo pasar de rojo a azul, vamos a hacer un A/B test. Bueno, a ver. ¿Cuántos A/B test vamos a hacer aquí? Porque igual, si te digo el presupuesto que te has dejado en A/B test y lo que has ganado en facturación, no te ha valido la pena ninguno. Entonces, es una de las cosas que yo... ¿hacer A/B test a lo tonto? No. ¿Hacer no sé qué? No. O sea, primero tener una página que funciona y dime que cambiando el 0,5 vas a subir en facturación 10.000, 20.000 euros. Si no, no hay A/B test. Punto pelota. Y esto era también con el CRM. ¿Cuántas personas hacen esto que hay que digitalizar? Una. ¿Y cuánto tiempo invierte? 2 horas al día. No se digitaliza. O sea, no... Es decir, yo entiendo que hay cosas que como CTO estamos...
enganchaos un poco a esta mierda de, hostia, esto hago un script y te lo digitalizo y vaya tontería y que deje de perder el tiempo. Pero es que esta persona no está perdiendo el tiempo, está haciendo su trabajo y se le está pagando por ello. Entonces, para que esta persona deje de hacer su trabajo, tú cargas un software a otra persona que va a tener que hacer, pero luego va a tener que mantener. Entonces, cuidado porque estás te estás absorbiendo un gasto realmente. No estás quitando un gasto y este desaparece mágicamente, aunque parezca que sí, porque el software no es 100% coste hundido. Y esto yo creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? Y al principio había como un poco ya de bronca, en plan, joder, es que no haces nada. Y a partir de ahí opté por decir que sí a todo, pero no hacerlo. Que esta era peor. Yo me lo apuntaba en el backlog, ¿vale? Yo, sí, tal, hacemos ticket, tal, yo me lo apunto en el backlog. Y bueno, pasaban las semanas. Oye, nadie me preguntaba por cómo estaba lo que me había pedido la semana pasada. Buena señal. Será que no era importante, ¿no? Y cuando un ticket, yo tenía unas labels en nuestro gestor de tareas, de que cuando pasaban un mes, yo preguntaba, oye, ¿y esto qué? ¿Qué era esto? ¿Cómo que qué era esto? ¿No era súper urgente hace un mes? ¿Y ahora no sabes de qué va la cosa? Bueno. Y teníamos, los tickets, yo con Blas hacía mucha broma de vamos a revisar tickets añejos o las grandes vergüenzas de marketing, que era todo aquello que me habían pedido, que realmente alguien se había iluminado, podía ser interesante, pero no era necesario. No era ni urgente ni importante. Entonces se quedaba fuera, yo consideraba que esto pues no tenía mucho valor y rara vez me equivocaba. Entonces, además, cuando te equivocas se nota, porque te viene la persona de marketing o te viene la persona de operaciones un poco en plan, oye, ¿esto qué? Porque es que tal, y le ves una angustia, hostia, entonces vale, entonces sí, hostia, igual esto sí que ha de pasar. Pero lo típico que vienen un día, ¿no? Hostia, necesitamos esto, tal, para mañana, sí. Mañana no se acuerdan. O sea, lo han dormido y ya no se acuerdan de ni lo que pidieron, ni para qué funcionaba, ni siquiera qué era la idea que había detrás. Pues ya está, eso estaba muy bien en el backlog. Hace un tiempo escribí un artículo que era los 7 modelos mentales para la salud, pero al final los modelos mentales se aplican a casi todo, ¿no? Y uno de ellos era el coste de mantenimiento, porque esto también lo descubrí yo en Mammoth Hunters, que mantener el código es carísimo. Y el otro es, evidentemente, la matriz de coste y retorno, ¿no? Y veo que aquí aplicaste estos dos modelos mentales de forma sistemática y fue un éxito, ¿no? O sea, fue una de las razones por la que conseguisteis este funnel tan eficiente. Y construimos al final lo que comentaba, ¿no? Construimos un CRM propio y en el CRM realmente éramos 2. Con 2 personas nos valió para construir todo el CRM de toda la operativa de Swiftcard. ¿Por qué? Porque al final nos centrábamos en lo que daba una propuesta de valor real, no en hacer todo aquello, no hacer deseos, hacer cosas que realmente vayan a aportar y sean hacer necesidades, no deseos. Yo creo que es aquí la diferencia, ¿no? O sea, esto estaría muy bien, sí, pero... De hecho, hay una tabla muy, muy guapa que rula por Twitter, que cada X tiempo la vuelvo a ver, ¿no? Que es aquella de que hay tiempo y personas haciéndolo. Y hay una matriz de cuántas personas hacen esta tarea y cuántas veces al día. Y hay una diagonal que a partir de esa diagonal digitalizas y por debajo de esa diagonal no digitalizas. Y eso está muy bien, porque eso te demuestra exactamente por qué, ¿no? Y de hecho, si ese tiempo lo transformas a euros, ya ves clarísimamente cuándo tienes que digitalizar y cuándo no. Y traquear un poco esto, que no ha de ser una ciencia exacta. O sea, al final ya lo ves, ¿no? Cuando una persona al final, si una persona se pasa más del 50% de su tiempo haciendo algo, pocas probabilidades hay de que se tenga que digitalizar. A no ser que tengas un equipo de 20, 30, 40 personas haciendo eso. Entonces, bueno, te puede valer la pena. Pero también asumiendo que nunca es raro que pase del 50% al 0. Y también ten presente que ahora sí llega a 0. Porque si llega a 0, si no vas a despedir a esas personas por lo que sea, ¿para qué quieres llegar a 0? Porque el coste lo vas a tener igual. O sea, al final es un poco jugar con qué, o sea, cuál es el beneficio, el retorno a la inversión de todo aquello que quieres construir en software. Tú tienes además una visión que encuentro muy interesante, que es la parte técnica y la parte financiera. O sea, incorporas este pensamiento financiero a todas tus decisiones y creo que esto tampoco es tan normal en un CTO. En general, el CTO es más. A lo mejor me equivoco, ¿no, Carlos? ¿Cómo lo ves tú? Yo iba a preguntar lo mismo, pero de otra forma, que es que tú, Pablo, no solo eras el CTO, sino que eras el Product Manager. A ti te venía gente con una lista de peticiones sin filtro y el filtro eras tú. No solamente basado en esto es muy complicado de hacer a nivel tecnológico, sino de, oye, esto repercute en la P&L, ¿sí o no? Porque, claro, vuestro cliente era interno, no tanto externo, pero sí, ¿no? Tenías el rol de priorizar features, decidir qué se desarrolla, qué no se desarrolla y de hecho
todo lo que hicisteis con un equipo pequeño técnico pues es indicador de que trabajabais solo en aquello que es importante. Porque es muy fácil perderse y lo que dices, ¿no? Peticiones. Nosotros en Optimus también teníamos, al principio cuando éramos pocos, teníamos una pizarra con post-its y de vez en cuando hacíamos repaso de los post-its que estaban ya como que se caían, ya no tenían ni pegamento. ¿Y qué hacemos? Pues que la idea es buena, pues si es tan buena ya volverá a venir. Ya te lo volverán a pedir. Si la idea es tan buena. Eso es, sí. Al final, cuando es eso, las ideas buenas vienen recurrentemente porque están ahí. O sea, al final algo que te va a mover muchísimo es ver el balón delante de la portería. Entonces lo estás viendo si estás cada día allí enchufado. Luego está ya el irte imaginando o el ir pivotando. Pablo, ¿te parece si entramos en otra fase de la entrevista y nos cuentas un poco cómo fue el exit, cómo fue el proceso de venta? ¿Qué descubriste cuando te integras con otra empresa? Lo bueno, lo malo y lo feo. La primera es, ¿no? Muchas veces es como, ¿qué hay que hacer para que te compren la compañía? Tener suerte. Ya, está por pastel. Es tener suerte. ¿No buscasteis vosotros? Sí lo buscamos, pero no es fácil. Y cuanto más arriba de valoración estés, más complicado es, porque menos gente tiene el capital, ¿no? Pero al final es... ¿Qué se dio en Swipcar, no? Se dio que estábamos en la cresta de la ola. En Swipcar, para ponernos un poco en contexto, se vende en noviembre de 2021. Noviembre de 2021, llevamos un 2021 de rally alcista en las bolsas, de perspectivas económicas alcistas, de hostia, esto parece que estamos a tope. Es el mejor momento porque esperáis 2 meses más y... Totalmente. O sea, estamos en la cresta de la ola, ¿no? Y esto, de alguna manera, lo empezamos a ver. Y yo recuerdo hablar con Julio y decirle, oye, ¿por qué no vendemos ya? Quiero decir, estábamos buscando una ronda en ese momento una ronda de 2 millones, ¿no? Pero empezamos a pensar, hostia, ¿y si empezamos a buscar una venta, tal? Además, a nosotros nos empezaba ya a llegar, bueno, estaba la crisis de los microchips con los coches. Y empezaba ya a llegar fuerte. ¿Por qué? Porque muchos pedidos de muchos de estos proveedores se estaban empezando a retrasar. Y retrasar a años. O sea, o a 6 meses, o a 8 meses, o unas barbaridades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a ver esto, empezamos a ver que tenemos problemas de stock, tenemos problemas de parrilla. Y se empieza a oler que las marcas ya no quieren hacer acuerdos con los proveedores de vender tantas unidades. Porque durante la pandemia se dan cuenta que les vale más la pena vender una a 6 que vender 10 a 2. ¿Por qué? Porque al final el margen bruto operativo es mucho más alto en el A6. Y la de microchips que me dejo para fabricar los 10 o 200 a 2 es mucho más para un margen mucho más bruto, mucho más pequeño, perdón. Con lo cual se dan cuenta de que, hostia, yo creo que esto de venderte, que además es lo que hacían los proveedores, ¿no? Los proveedores, ¿dónde está el negocio del renting? El negocio del renting está en que el precio base del vehículo para la financiera es mucho más bajo que el de un particular. ¿Por qué? Porque donde tú compras un coche, la financiera compra 500. Entonces, cuando compra 500, le bajan el precio, hay unas negociaciones aquí bastante apretadas para que todo el mundo se lleve parte del pastel, pero son unas negociaciones en las que yo creo que nadie sale contento del todo. Y a partir de aquí está el negocio del renting, porque luego tú rentas este coche, lo vendes, luego lo devuelves, la financiera lo vende además por estocaje, o sea, lo venden las 500 unidades de tal, pum, vendidas, no las vende a nivel 1 en 1, y de ahí saca el beneficio real del renting, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las marcas, como decía, se cansan de este modelo de negocio. Además, tengo escasez de microchips, los pocos que tengo prefiero destinarlos a coches de lujo o caros que no al Desde. Y al final el renting lo que más vendíamos eran Desdes. O sea, nosotros, uno de los coches más vendidos es si no recuerdo mal, es el Seat Ateca, que en comparación a lo que teníamos era de los más... O sea, de los 3 más baratos, 4 más baratos, lo mismo, hacían el 70-80% de la facturación. Con lo cual, ya te denota, ¿no? Hay el público de renting que es de Desde, no es de Asta. ¿Qué palabras has usado? Es de Desde. En los coches siempre está desde 222 euros al mes, ¿no? O desde 300 euros al mes. El Desde es el barato. Vale. Pues eso, el renting funcionaba con los coches Desde, que en la publicidad te dicen, no, desde 220 euros, pues eso es el que se vende más. Luego el de 340 porque tiene no sé qué y tal, ese no se vende. El que se vende es el pelado, el que has visto el anuncio o el que has visto el claim de ese precio. Ese es el que más se vende.
Entonces las marcas deciden que ese modelo de negocio para ellas ahora mismo no funciona. Porque invierten muchas piezas. Sobre todo es muchos microchips para un producto que prefiero vender otro coche. Entonces, ¿qué pasa? Olemos esto. Empezamos a oler, bueno, a oler que el fracaso, que la hostia o la bajada de ventas está cerca, puede estar cerca, porque nos vamos a quedar sin stock. Entonces, bueno, se plantea la ronda y tal, y una de las cosas que surge es el miedo a que esta nueva ronda esté financiando pérdidas. Porque hasta ahora nuestras rondas habían financiado crecimiento. Pero esta ronda podría ser la primera que empezase a financiar pérdidas. Es decir, levantar una ronda de capital simplemente para conseguir llegar a la siguiente. Y pagar, pues bueno, la expansión en Italia, la expansión en Portugal ya la habíamos apartado un poco, la expansión en Italia. Entonces era como, bueno, igual es momento de plantearse la venta. Entonces, no sé muy bien cómo aquí, a Julio creo que alguien le contacta y le dice en plan, oye, he visto vuestra compañía, tal, creo que a través de Inverready, porque al final, cuando ya te empiezas a juntar con VCs y cosas de estas, ya captas la atención, ya entras como en el panorama de, este es uno. Entonces a Julio le contactan en plan, oye, ¿qué os parecería vender la compañía? Cuidado. Entonces fue como, bueno, sí, además... Aquí ya más nota personal mía, ¿no? Yo ya estaba un poco cansado de Swipcar, porque al final Swipcar no era tecnológica. Swipcar era un marketplace, Swipcar era un broker, pero Swipcar no era un SaaS, ni era una app, ni era... Y al final yo tengo una vertiente muy técnica. Y Swipcar ya no me retaba a nivel técnico, porque ya el CRM estaba construido y era todo N+1, ¿no? Añadir esto, añadir aquello, pero el grosso, lo que había hecho... O sea, digamos que el bombo del CRM llegó muy al principio, ¿no? Cuando la conversión mejoraba mes tras mes, pum, 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 y esta adrenalina se acabó. Fue un poco, ¿no?, la época de enamoramiento, ¿no? Al principio todo a tope, todo mejora, todo tal, pero luego ya llega un momento que lo que decíamos, ¿no? Lo que os decía, que al final, cuando ya has digitalizado todo lo importante y urgente, lo que queda, sí, vas haciendo, pero ya no vas con esa motivación porque ya no es aquello que lo implementas y el mes siguiente ya dices, toma ya, lo hemos vuelto a clavar. No es, bueno, ha ido bien. Entonces ya la motivación empieza un poco, por mi parte, ya un poco cuesta abajo. Me sigue gustando, pero yo ya le digo a Julio en plan, hostia, a mí me gustaría ver otras cosas, tal. Y cuando menciona la opción de venta, para mí es como en plan, si hay una buena oferta, firmemos y nos vamos. ¿Todavía tenéis el control los founders? Sí, de hecho nos diluimos muy poco, conservábamos, yo diría que al final el 60% tranquilamente. Porque la última ronda, la del 1,5 millones, tenía equity kicker, pero básicamente era deuda, con lo cual no nos diluyó en gran medida. Y nada, pues se nos presenta Kazoo, ¿no? Kazoo que, bueno, se presenta Alex Chesterman, que es el CEO y founder de Kazoo, y nos hace una oferta por la compañía, nada, a la que dijimos que sí, creo que en 3-4 días hablaron Julio y él y ¡pam!, oferta encima de la mesa. Hostia. La primera oferta era bastante ridícula, honestamente. No la aceptamos, pero es que yo diría que en 72-96 horas ya habíamos aceptado la oferta que sería ya la oferta final. Fue todo muy rápido, de hecho luego fue un mes de due diligence y a notario, a firmar y adquisición. O sea, adquisición en tiempo récord, ¿eh? De hecho, muchos otros players nos decían que... O sea... tanto el M&A que nos había llevado al caso como Inverready nos decía que había sido una adquisición en tiempo récord, que esto era muy muy raro, que pasara tan rápido, pero bueno, oye, pam, vendida, 30 millones, todos fuera. Entonces llega el momento, ¿qué haces en Kazoo, no? Aquí hubo varias cosas que yo creo que en su momento igual habría que... Yo que sé, que si lo volviera a hacer igual habría que discutir más, pero también es verdad que hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos y lo que había en ese momento. Con lo cual tampoco podíamos jugar mucho ni cambiar mucho. Pero claro, lo que no quedó claro es qué iba a hacer yo en Kazoo. Y esto fue uno de los grandes problemas, porque a Kazoo no le interesaba nada el CRM que yo había hecho. No le interesaba nada la parte tecnológica. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me veo con un contrato que me obliga a estar un año en Kazoo, sin un puesto definido,
sin un know-how que aplique a Kazoo. ¿No lo habéis negociado esto como parte del contrato de venta? No se negoció. Al final Julio lo intentó y un poco su posición estaba clara, ¿no? Porque había posiciones que eran obvias, ¿no? Pues Julio iba a ser Country Manager de España o como quieras, pero iba a llevar España, ¿no? Esto está bastante claro. Pero tampoco estaban claras ni sus responsabilidades ni qué podría y qué no podría hacer, que esto también trajo problemas luego. Pero en mi caso y el de muchas otras personas no, porque no lo sabían ni ellos. Porque al final una de las cosas que hace Kazoo, que se puede ver, o sea, no estoy diciendo aquí nada que no sea público, es adquirir, era una SPAC. Kazoo era una SPAC. Una SPAC es una compañía que levanta un capital y está obligada a hacer adquisiciones. De hecho, tiene un mínimo de adquisiciones, si no se cumple la SPAC y se ha de devolver el dinero. Con lo cual, por eso digo también un poco lo de la suerte, el azar, el encontrar... Al final es un tema de estar en el momento adecuado, en la posición adecuada y poder, ¿no? Pero entonces una SPAC que la obligaba a hacer diferentes adquisiciones. Entonces iba un poco muy por la labor. Cuando nos adquirió a nosotros ya llevaba 8 adquisiciones, Kazoo. Lo cual ya tener un poco la mano rota en hacer este tipo de operaciones. Iban muy a saco. O sea, al final es un mes, ¿no? Y en un mes, pues con una due diligence por medio te da el tiempo justo y necesario para negociar cosas. Y como os digo, el precio final se negoció en 78 o 96 horas. No tardamos mucho más. Que supongo fueron de infarto. Sí, yo estaba bastante nervioso, sí. Todos en general, yo creo, estábamos bastante... Además, claro, de repente tienes que poner dinero en el banco que, hostia, cada vez cuesta más que decir que no, ¿eh? Conforme la cifra sube, piensas, joder, no me estaré calentando demasiado, no tal, no sé qué... ¿Cómo fue el proceso, más o menos, si lo puedes describir un poco? Sí, nos llega un primer email con una oferta. En plan, Julio habla con Alex y Alex le envía un mail en plan, oye, Swipcar vale tanto. Julio nos dice, oye, Swipcar vale tanto. Nada, ni de coña, no, ni de coña. O sea, todos súper contentos. Estábamos hablando ya de un precio bastante razonable, ¿eh? Pero fue como para llevarnos, porque además siempre está la parte de que una parte es en shares. Que vale, que luego lo te vas a poner a negociar, pero ¿cuánta es la parte? Pero ya sabes que una parte va en shares. Y esto fiscalmente es un problema. Y ahora, es que esto tiene sentido para el porqué de la negociación. ¿Qué pasa? Cuando te dan acciones, normalmente te dan un look-up period, es decir, un periodo en el que tú no puedes vender estas acciones. Pero a ti te dan una parte en cash. ¿Qué pasa? Cuando a ti te viene Hacienda te pide impuestos por todo. Por la parte que tú has recibido en cash, más la parte que tú tienes en acciones. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que tú pagas por el total, con lo cual en cash te ha de quedar suficiente como para pagar el propio impuesto del cash más el impuesto de las acciones, porque no puedes vender las acciones en un año. Pero es que luego, si tú tienes una pérdida de estas acciones, a ti el impuesto no te devuelve nadie. O sea, vale, tú puedes luego compensar pérdidas y ganancias, pero lo que has pagado en sí de lo que realmente has recibido, te lo has comido. O sea, no, la pérdida te la has comido. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sí, es tanto dinero, pero si la mitad es en cash, al final a mí en el banco neto, limpio, para mí me quedan 4 duros. O sea, ni la proporción puede ser 50-50, no, con esa proporción no vamos a ningún lado, ni el valor puede ser X. Entonces, la primera, todos muy contentos en decir que no. La segunda, decir que no ya fue más difícil. Porque, hostia, ya era jugoso, ya era como... Ya todos estábamos contentos, pero estábamos contentos raspados. Era como, sí, pero... y nada, y Julio se calentó, yo creo que todos nos calentamos y dijimos, vale, calzamos otro no. Otro no. No. Es que, además es que nos iban bien las cosas. O sea, teníamos miedo al futuro, pero las cosas nos estaban yendo bien. Entonces era como... No, y además por facturación, claro, en ese año vamos a acabar con 7 millones de facturación. Plantéate, las cifras, pues serían, que nos estamos hablando, serían entre 15 y 30 millones, ¿no? Esto no es ningún misterio. Entonces, claro, facturando 7 millones tal, una cifra, o sea, venderte por 20, tampoco es tanto. No, o sea, es dos veces facturación, es un múltiplo bastante asequible, es bajo. Entonces fue como, bueno, no, pues no, va, otra vez no. Y a la tercera ya esta sí que cayó, que fue la conocida de los 30 millones, más luego había algunas condiciones más, pero eso se ha acabado en nada. Pero eso, y a los 30 millones ya luego empezamos a negociar detalles, ¿no? Qué partes en shares, qué partes en cash, etcétera, ¿no? Pero lo que no negociamos era, bueno, ¿y yo en Kazoo qué voy a hacer? Y esto es lo que a mí me jodió. Porque yo llegué a Kazoo y a mí me pusieron de manager de ingeniería de un departamento que llevaba Salesforce, que yo no tengo ni idea de Salesforce,
Y además vienes de vender una compañía, que te pongan de manager de ingeniería de una tecnología que no conoces. O sea, ahí había gente que pensaba que yo iba a estudiar Salesforce. Yo acabo de vender una compañía. O sea, no me voy a poner a estudiar. No tengo ninguna necesidad para estudiar Salesforce. De hecho, no tenía ninguna necesidad ni siquiera de trabajar ahí. Yo me quería largar. Entonces, esto es una de las miles de cosas que yo creo que Kazoo hace mal durante todas sus adquisiciones, ¿no? La tortura al founder. Teníais un vesting, me imagino, ¿no? Teníamos un año de look-up period en el cual las acciones no las podíamos vender. Claro, entonces, bueno, pues estaba obligado ahí a estar un año o perder las acciones. Pero claro, o sea, el tema es la actitud con la que te tomas este año, ¿no? Porque si te ponen en un sitio a literalmente leer la prensa o... Yo no he venido aquí a esto, o sea... Y además, ¿cuál es la venta? O sea, ¿por qué Kazoo hace esto? Esto sí es lo que yo... O sea, yo sí lo he entendido, pero lo he entendido como algo ya burocrático, ¿no? El pacto es este y para todos es igual y punto. Y no me planteo... O sea, realmente lo que querían era adquirir vuestro negocio, no el equipo. Que esto es... Ellos lo vendieron como acqui-hire, que es adquisición de talento. Sí, pero claro, si luego al talento lo maltratas y no se queda, pues ¿no? Tú puedes decir misa que al final lo que sucede es que el talento no se queda. Que además con lo difícil que está fichar developers, bueno, ellos sabrán por qué lo hacen así. Es que, claro, no, yo creo que ¿qué pasaba, no? Que esto es opinión, disclaimer, esto es mi opinión. No es algo que yo sepa, ni información que tenga, ni nada. Pero ¿qué me da la sensación a mí, no? Que Alex Chesterman adquiría la compañía y 2 días después de cuando ya tenía la adquisición cerrada, informaba a su equipo. Y su equipo se encontraba con el pastel. O sea, yo estoy seguro que había un mail que Alex Chesterman le decía a su C-Level: he adquirido Swipcar, id ahí y ved qué hacéis. Estoy segurísimo que esto funcionaba así. Entonces, ¿qué pasa? El de tecnología dice, pero a mí, o sea, ¿qué mierdas? ¿Para qué quiero yo a esta gente? Si no me cuadran, si no hacen lo que yo hago. Este tío sabe Ruby y yo programo en Java. Este tío sabe no sé qué, yo programo no sé cuánto. O sea, no hay match. Pero como Chesterman ha adquirido, pues hay que ver qué se hace. Entonces, este era el problema, yo creo. Que no había comunicación al C-Level, que simplemente Chesterman hacía las adquisiciones y el C-Level se las encontraba. Y con eso, pues bueno, pues a ver... Pues un poco remover entre, ¿no? Pues esto del too good to go, ¿no? Acabo de comprarme una bolsa y a ver qué me encuentro y qué me como y qué no me como. Como la gente que compra los trasteros y pues abres el trastero y a ver qué te encuentras. Pues yo creo que funcionaba un poco así el modelo de adquisición de Kazoo. Y de ahí el resultado penoso, bajo mi punto de vista, de cómo han ido la mayoría de estas adquisiciones, ¿no? Porque tienes gente que en teoría las ha atendido por talento... Y entre los que se te van, los que maltratas, los que no... Además, las cosas no estaban claras. Me acuerdo que Kazoo llegó a España diciendo: no os preocupéis porque vuestras condiciones no van a cambiar, no sé qué, tal, os necesitamos a todos, tal. Al mes estaban despidiendo. Por eso os digo que no estaban ni alineados ellos mismos en bueno, ¿qué hacemos con Swipcar? ¿Para qué? O sea, yo creo que nadie se había sentado ahí en plan, ¿para qué adquirimos Swipcar? Pero honestamente eso tampoco era mi problema. Porque el resto de adquisiciones que habían hecho también eran del sector. O sea, ¿cuál era su objetivo adquiriendo Swipcar? Era entrar en España, competir contra Flexicar y Clickars sin la necesidad de montar un equipo desde cero. O sea, su tema era, a mí Swipcar como tal, como negocio, no me interesa. Por eso no pago múltiples de facturación, porque me lo voy a cargar. A mí lo que me interesa es que este equipo me monte Kazoo España. Esa era la máxima. Pero, ¿qué pasa? Swipcar tenía una manera de funcionar y Swipcar estaba muy... O sea, volvemos. Una de las partes del éxito de Swipcar era también un CRM. Si tú, nuestra manera de hacer... O sea, si tú te cargas todo y si tú lo que quieres es, oye, coged esto que he hecho yo y me lo hacéis exactamente igual en España. Entonces tu adquisición es un poco absurda. Porque si ya tienes o sea, ya sabes a quién has de contratar, empieza a robar gente... O sea, lo que necesitas son headhunters, pero no necesitas una adquisición. Esto fue lo raro, ¿no? Que por una parte vosotros me vais a abrir España, pero yo pongo el tablero. O sea, yo os pongo las condiciones, yo os digo cómo funciona. Y además cometieron un error que también nos pasó a nosotros a la hora de internacionalizar, ¿no? Que es pensar, lo que me ha funcionado en UK me va a funcionar en España. Esto es un clásico. Esto es vamos, de lo que más he visto yo. Y no funciona, porque culturalmente no somos iguales, porque la manera de funcionar no es igual, porque el tipo de trabajador tampoco es el mismo...
hay muchísimas diferencias entre UK, lo que puede funcionar en UK y lo que puede funcionar en España. En UK, por ejemplo, son más early adopters que generalmente la cultura española, con lo cual el hecho de vender un coche online en UK puede funcionar. O sea, puede funcionar a un nivel al 50-60% de la población fácil, porque no lo ven raro. En España aún estamos un pelo atrás en estas cosas, porque desenfundar 20.000 euros a través de una página web, no todo el mundo está preparado. Entre otras cosas en que se notaba, por ejemplo, llega UK aquí, ¿no? Cazoo solo aceptaba pagos con tarjeta de crédito. ¿Débito no? No. ¿Tú quién conoces en España que tenga crédito para comprarse un coche? Yo no tengo débito. Pues estas son un poco las cosas que a mí era como, sí, abridme España, Cazoo España, pero yo os digo cómo, yo os pongo el CRM, yo os pongo qué es cada job description, yo os pongo tal, y al final es un poco como... Vale, pues en vez de contratar a todos Swipcar uno por uno, pues has pagado 30 millones por contratarlos a todos de golpe. Y luego no los has usado bien. Y no. Bueno, claro, no. O sea, ahora mismo Cazoo está cerrando operaciones en Europa, con lo cual no los has usado bien. O sea, yo al final una parte de mí piensa que simplemente Cazoo pagó 20 millones por Julio Ribes y luego pagó 10 por todos los demás que veníamos detrás. Yo al final lo acabo viendo así, porque si no tampoco... No es tan descabellado, ¿eh? He hablado con business angels que han hecho operaciones de money y bueno, escuchando podcast también. Y empresas muy grandes, pues no sé, para pagarle a un headhunter 2 kilos para que te fiche a un country manager de España y luego entrenarlo y tal, pues te vas a la persona adecuada y le dices te compro la empresa. Y es mejor así. Lo que me sorprende es lo que decías tú, Pablo, que no intentaran hacerlo mejor o gestionar mejor las expectativas. Igual pensaban que si os decían, oye chicos, que tengáis claro que os pagamos la pasta y contentos y a las Bahamas, pero que vais a tener que montar una réplica de nuestras operaciones en España. O sea, que venid preparados para ello. Pues oye, igual tú, pues ya sabes el primer día que te va a tocar hacer tal, te gustará más o menos o tal, pero no tienes que, ¿no? Como lanzarte ahí y que te digan, oye, tú eres el que viene aquí a aprender Salesforce, ¿no? ¿Sabes? Yo soy CTO de mi empresa, tío, ¿qué me estás contando? Tal cual. No, gestión cero de expectativas, no fue yo ni vacaciones ni nada. Yo un día de repente, de hecho me acuerdo a mi equipo que le dije, yo os voy a ser sincero, yo creo que esto es el juego de las sillas. Acaban de adquirir, buscar las posiciones vacías que hay en Haití y colocaros en una. Porque esto va a ser lo que va a pasar, porque si no os movéis vosotros, os van a mover. Y si os mueven, vete a saber dónde acabáis. Y a mí me movieron. yo en el juego de las sillas, habiéndolo avisado, yo perdí. ¿Por qué? Porque, siendo honestos, yo no tenía ningún interés. Yo, si me ponían en un sitio guay, pues ese año lo trabajaba de puta madre. Pero si me ponían a hacer cosas tal, pues bueno, pues ya... ¿Tú tenías claro que iba a ser un año de transición? Totalmente. Yo viendo firmado, ya sabía que al año me iba. Pero ves, aún así, si yo fuera Cazoo, diría, pues, oye, este año de Pablo vamos a aprovecharlo. Yo creo que no les interesaba mi perfil, simplemente venía en el contrato. Pero ni siquiera tu perfil, o sea, que dijeran, Pablo, pues ponte a fichar más gente. Tenemos que fichar gente de Java que no tenéis, tenemos que fichar gente de Salesforce que no tenéis. Ponte a sentar las bases para un trabajo en el que sabemos que tú no estarás, pero busca tu reemplazo, por ejemplo. Dile a aquella persona que cabe su propia tumba si es necesario, porque lo va a hacer porque le va a dar igual. Ya te digo, no sé, yo no he acabado entendiendo. Yo lo que entendí es que al final había, para todos los fundadores las condiciones eran las mismas y ya está. Entonces a mí me hicieron un copycat de las condiciones de Julio, punto, ya está. Y no se preocuparon en si luego me necesitarían o no. Cuando luego vieron que, pues yo qué sé, pues me conocerían, también, vale, te conocen, ¿no? Claro, tienes una reunión con 5 tíos, el CTO, el no sé qué, el tal, el cual, para que te conozcan y te juzguen. Pero tú, sinceramente, a esa reunión yo fui un poco hablando tal, con una mano en cada huevo. ¿Qué? O sea, ¿me vais a decir vosotros a mí dónde voy yo? Pues escoged, a mí qué me cuentas, tío, ya sabéis lo que habéis. O sea, sabéis lo que habéis comprado, ya sabéis lo que he hecho, miraos mi LinkedIn, que de qué os he de convencer. O sea, porque no vengo a convenceros de nada, porque además tampoco me habéis dicho las posiciones. O sea, fue como una reunión muy rara. O sea, imagínate presentarte en una entrevista de trabajo sin saber a qué posición estás aplicando. Ni a qué empresa estás aplicando prácticamente. ¿Cómo es esa entrevista? Y son ellos los que te han llamado a ti. Claro. O sea, es como... yo no tengo drivers para...
No tengo drivers ni tengo interés en venderme, en que me fiches, Si yo he venido aquí porque me has obligado. Si tú me dejaras mañana irme, yo me iría. Con lo cual yo estoy aquí obligado. O el pase es de gol o no lo voy a chutar. Entonces, claro, yo a esta primera entrevista fui un poco en plan, bueno, pues os cuento, el equipo éramos 3, tal, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que entre que me vieron joven, al final yo tengo 30 años, entre que me vieron joven y vieron que el equipo era pequeño, pensaron, hostia, este tío no lo podemos poner muy arriba, pues nunca ha dirigido equipos grandes, nunca tal, muy lícito, muy loable. Entonces, bueno, yo creo que en ese momento decían, bueno, pues tenemos una posición de manager de ingeniería, que además considero que la estructura de Kazoo a mí no me cuadra mucho, porque yo era manager de ingeniería. Bueno, ¿tú qué entiendes por un manager de ingeniería? ¿Tú que has tenido estructuras técnicas? Manager de ingeniería, pues básicamente es un ingeniero coordinador. O sea, tiene que ser ingeniero porque tiene que saber qué está coordinando. Entonces digamos que es un manager de ingeniería. Yo diría que es una persona que quizá pasa 50% de su tiempo en reuniones y preparando PowerPoints y reporting, y otro 50% programando. Claro, no puede programar muy profundamente, pero bueno, programando cosillas. O sea, tú lo ves programando y tal. A ver, depende de la persona. Claro, programar es algo que no puedes hacer ahora que tengo un cuarto de hora libre que ponerme a programar. Entonces, o bien esa persona le da las opciones o no. Dependiendo de cómo sea la estructura, el manager puede programar o no. Vale, es que claro, yo manager de ingeniería, por ejemplo, yo venía del modelo TopTal, ¿no? En el modelo TopTal, el manager de ingeniería era el puente entre varios equipos de ingeniería. O sea, él no programaba ni de lejos y servía de puente de comunicación entre varios equipos, sobre todo cuando hay que hacer cosas conjuntas, ¿no? El equipo de la app de mobile tiene que hacer algo con el equipo de API. Pues entonces el manager de ingeniería está involucrado para que estos equipos se entiendan, conocer a los dos equipos, conocer cómo funciona, etc. En Kazoo era muy próximo a lo que tú dices. Era un team lead. Era un team lead venido a más, con la diferencia de que no programaba nada y solo hacía reuniones. Yo no sé para cuántas reuniones te da tener un equipo de 4 personas, pero a mí no me da para 40 horas. A mí no me da. Y además yo que soy, pues lo que hablábamos, ¿no? Yo soy más de hacer que no de estar haciendo reunionitis y tal. Entonces Kazoo era básicamente 80% del timetable era reuniones. Que yo llegaba a un punto que creo que estas reuniones eran para justificar sueldos. Pues para justificar posiciones, porque no tenían ningún sentido casi ninguna de las reuniones. Entonces, claro, a mí me ponen un equipo de Salesforce, que yo no tengo ni idea de Salesforce, me ponen 4 personas y bueno, espera, miento. A mí me ponen de manager de ingeniería, me ponen de co-manager de ingeniería. Ni siquiera manager de ingeniería al principio. Porque había un manager de ingeniería, Gareth, que tenía un equipo de 8 personas. Entonces él lo llevaba y yo durante los primeros meses iba a sus reuniones como a aprender, a ver qué hacían y a ver cómo funcionaban. Pues 3 meses así. Al cabo de 3 meses alguien decide que, bueno, que igual hay que hacer un split del equipo y yo me quedo a 4 y él se queda a otros 4. Y él se queda a 3. Eran 7, perdón. Al final luego fueron 4. Total, que nada, pues a mitad de tal, pues hacemos este split. Yo durante todo este proceso había dicho que esta posición no me parecía. Que yo de Salesforce no tengo ni idea, tal, no sé qué. Y alguien dijo en plan, bueno, pero de Salesforce puedes aprender. Y le digo, puedo, pero vamos, que no tengo ningún interés. O sea, yo fui bastante sincero, o sea, no creo que vaya a aprender Salesforce. Bueno, y empezó una de las grandes cosas que se dice mucho en el ámbito técnico que yo estoy muy en contra, que es la de, para ser manager no hace falta saber programar. Depende qué entiendas por un manager. Yo creo que todo el mundo en la rama técnica tiene que haber programado y saber programar, porque si no, ¿cómo sabes que los tiempos que te están haciendo la gente son válidos? Yo también lo pienso, pero hay escuelas que piensan que no. Ya, lo sé, y sé que este tema es cuece, pero yo creo que hay que saber programar, porque si no puedes valorar el tiempo y la calidad de las personas que hay en tu equipo. Pero bueno, total, que nada, se decide que yo me pongo ahí y estos son mis meses en Kazoo, haciendo de manager de ingeniería de una tecnología que desconozco completamente, que no me interesa mucho, la verdad, y pasando el tiempo, porque es que literalmente lo que he hecho yo en Kazoo este año es pasar el tiempo, no tiene nada más. Y nada, y reuniones, bueno, rollos corporativos. O sea que en definitiva, de una historia de éxito, ¿no? De 3 años de crecimiento, de foco, de centrarse en las métricas clave y no perder
de vista lo esencial, habéis pasado al contrario, ¿no? A burocracia. Totalmente. Bueno, también es una cautionary tale, ¿no? Aquí, de hecho, las adquisiciones y los merchant acquisition terminan la mayor parte viendo mal. Es muy difícil ver un M&A que funcione bien, justamente por la diferencia de culturas, de tecnología que hay detrás. Pero bueno, también es interesante ver ver el caso malo, ¿no? Para saber dónde no meterse. En todo caso, yo me había puesto toda una sección de preguntas sobre otro tema que yo sé que te apasiona, que es el tema de las finanzas, pero creo que ya se nos está alargando un poco la entrevista, así que si quieres, esto me lo reservo para una futura entrevista, si te apetece, porque Pablo, además de ser un muy buen programador y muy buen CTO, pero como ha demostrado, sabe mucho de finanzas y me gustaría mucho también que compartieras tus conocimientos y experiencias. Pero me gustaría terminar con unas cuantas preguntas rápidas al estilo Tim Ferriss, que es un podcaster americano que me gusta mucho. Puedes responder o no. Son preguntas, a veces algunas pueden parecer absurdas, pero a veces te llevan a algún sitio interesante. Si hay alguna que simplemente no tiene respuesta, me lo dices, no pasa nada. La primera pregunta sería, ¿en qué has cambiado de opinión en los últimos meses? Pues he cambiado sobre todo en pensar... Mira, yo antes pensaba que todo el mundo tenía que progresar sí o sí. Y sobre todo en el aspecto profesional. Yo pensaba, ostras, es que no te puedes quedar en esta posición o tienes que querer más o tal. Y tanto durante el proceso de Swipcar a la hora de fichar gente como en cosas personales, al final es como... No, eso es algo que yo a mí me funciona, a mí me gusta, pero no tiene por qué ser así para todo el mundo. Y yo creo que esto es algo que aprendí hace relativamente poco. No sé si los últimos meses o el último año, pero que aprendí hace poco, ¿no? Que al final lo que uno busca no tiene por qué ser lo que le funciona ni quiere otra persona. Y progresar tiene un coste, además. Y de hecho lo veo mucho, por ejemplo, me preguntaba, ¿no? En equipo, cuando empecé a fichar desarrolladores, me encontraba muchos desarrolladores que cuando les hablaba de, no, ser team lead, tal, no sé, me decían, no, yo quiero programar. yo quiero programar de 9 a 5 y irme a mi casa y no preocuparme. Y yo dije, ¿qué coño? Pues perfecto, si yo busco lo mismo. Yo busco un tío que venga a programar de 9 a 5, se vaya a su casa y no se preocupe de nada y no tenerle que hacer un plan de carrera, no tenerle que... Perfecto, estupendo. Y era como, hostia, qué revelador esto, en verdad. Si en verdad está bien que la gente quiera progresar en otros aspectos de su vida o en ningún aspecto si no quieren, ¿no? Y además o sea, va muy bien para una compañía si lo piensas, ¿no? Porque si toda tu gente quiere progresar, no caben. O sea, al final la jerarquía de una empresa no deja de ser piramidal, con lo cual la base necesita mucha más gente que la parte de arriba. Sí, aquí Jordan Peterson, que es también un influencer muy importante americano, habla mucho de esto, ¿no? De cuando se habla del techo de cristal o los diferentes techos que se explican, dice, bueno, pues espera, pues que hay mucha gente que este techo es el que busca, ¿no? Porque el coste de progresar es un coste muy alto, ahí acostumbran en general, y aquí él es muy políticamente incorrecto, dice, la gente que quiere progresar en general son hombres, con un perfil más bien agresivo, y en general cuando son jóvenes y aún no tienen mucha familia. Y esto genera, al final, esto con el tiempo puede llegar a generar pues, diferencias importantes, ¿no? Pues que hay mucha gente que ya está bien, ¿no? Yo en mi experiencia me he encontrado en Optimus con gente que de querer progresar y tener one-on-ones con ellos por el principio y pues no sé si por desconocimiento o por quedar bien, a veces decían, no, pues yo sí me gustaría en el futuro llevar un equipo. Al principio todo el mundo me lo decía y ahora con el paso del tiempo, después de 5 años y habiendo hecho pruebas, pues oye, te ponemos un becario durante un tiempo, durante unos cuantos meses vas a estar tú de team lead. Os diré que la mayoría se han echado atrás y quieren no hacer sus horas, pero no quieren tener que gestionar a gente. Y yo creo que el motivo principal es porque el cerebro de un ingeniero es el lado derecho, ¿no? Es el de programador y el izquierdo creativo. Pues en general a los ingenieros, me incluyo, nos fluye más sangre al cerebro a la parte derecha y el trato con personas nos cuesta. O sea, y a mí todavía me cuesta. Yo ya estoy muy acostumbrado, pero sigue costándome, y yo creo que nunca dejará de costarme, tener sesiones de gestión de equipo. En cambio, hay gente a la que le gusta, pues no sé, le da sensación de poder, le da, no sé, lo que se suele decir, te da energía o te quita energía, ¿no? Tratar con gente. Hay gente a la que le da energía y son managers muy buenos, pero a la mayoría de informáticos les quita energía.
O incluso me he encontrado también con gente del equipo que dice, no, mira, a mí me gusta tener un equipo de, por ejemplo, un par de personas o ser el team lead, pero se quieren quedar allí. O sea, algo que es muy habitual con los informáticos es que nunca quieren dejar de programar. Y cuando pasan más de un 20-30% de su semana no programando, vienen y me dicen, tengo demasiadas reuniones, tengo demasiadas cosas que no son programar, porque es lo que les gusta. Y yo que no puedo ya no. De hecho, hace poco me di cuenta que no tenía ni siquiera el PyCharm instalado en el portátil, me lo tuve que instalar, porque desde el último formateo ya no lo tenía, pero en vacaciones, pues en Navidad y en agosto, yo lo que hago es programar, porque es lo que me gusta. Siguiente pregunta. ¿En qué gastas una cantidad indecente de dinero? En comida, sí. Salir a comer fuera o incluso la comida semanal es donde más gasto con diferencia. Comer definitivamente, pero yo también comer para casa, ¿eh? O sea, desde buen salmón, buena carne, verdura fresca, fruta fresca también. ¿Te gusta cocinar? Porque Sí. tengo la teoría de que la gente que nos gusta comer también al final te gusta cocinar. Mira, al principio no me gustaba cocinar, pero yo creo que fue ya el independizarse que te obliga. Porque si te gusta comer bien y nadie te cocina, te sale muy caro. Y si nos vamos al otro lado del espectro, ¿qué compra de menos de 100 euros ha tenido un impacto más positivo en tu vida? Pues esta es graciosa, pero yo creo que es una bombona de butano. Una bombona de butano. Una bombona de butano. Tienes que explicarlo esto. Porque, nada, yo en mi casa normalmente nos reunimos mucho, me reúno mucho con diferentes grupos de amigos y tal, ¿no? Y el grupo así principal más grande solimos ser de media unos 6, 8 o así que vienen a mi casa, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo le das de comer a 6, 8 personas? Es complicado. Entonces, una de las cosas que dije es, coño, que alguien me compre unos aros para hacer paella y empiezo a hacer paella. Y uno de mis mejores amigos me compró efectivamente un aro para paellas, pero solo me compró el aro. Entonces tuve que comprar la bombona de butano. Y nada, a partir de ya la he estrenado varias veces para hacer paellitas, tal. Claro, me pongo en el balcón una paellera grande para 12 y paellita al fin de semana. Dime un error o un fracaso que aparentemente fue un fracaso, pero que luego fue un éxito posterior. O dicho de otra manera, ¿tienes un fracaso favorito? Donde más cerca he estado de la situación de fracaso me viene en esta segunda ronda que hablaba de Sweepcar, ¿no? De la de antes de Crowdcube, en la que, bueno, básicamente estábamos por cerrar. Y fue como, hostia, se nos ha acabado. O sea, ya lo he intentado, se ha acabado. Y incluso contábamos días, ¿no? En plan, bueno, ¿qué día cerramos ya definitivamente? O sea, ¿a qué día si la ronda nos ha cerrado ya no tiene sentido seguir? Y fue como, hostia, fue duro. Fue igual de... La misma ansiedad, yo creo, o más que cuando negociábamos la venta. Pero bueno, mira, al final yo creo que aguantar hasta el último momento, ¿no? Y de hecho esto se dice mucho, que las startups levantan las rondas de capital a prórroga. Y sí. Fue a prórroga, bueno, fue tan a prórroga que de hecho pedimos el segundo en ISA y nos multaron una parte porque estuvimos en quiebra técnica. Claro. O sea, fue muy en prórroga. Qué límite, ¿no? Muy límite. Pero forma parte casi de la historia épica de la empresa. Estuvimos en quiebra técnica. Dime, ¿cuál es una de las mejores inversiones que has hecho? Puede ser de dinero, de tiempo, de energía. Yo creo que una de las mejores inversiones que hago en general es en bienestar. O sea, a mí me gusta mucho ir al fisio. Voy una vez al mes, casi cada mes, o sea, una vez. Voy al fisio y creo que es de las mejores cosas que hago, porque me ayuda mucho a recolocar, a tomar buena postura, a que no me duela el cuerpo. A mí me molesta mucho que el cuerpo me duela. O sea, notar un dolor, me molesta muchísimo. Entonces, ir al fisio y ir a una buena silla de escritorio, también esa fue una gran inversión. Me compré una de estas de Active, la marca es Active y el modelo es la silla Trim. Que así a bote pronto no parece una gran silla, pero te permite tener una posición bastante recta. O sea, es una silla que si no estás bien sentado no es cómoda.
Solo es cómoda si estás bien sentado. Entonces esto ayuda muchísimo. Y te la puedes adaptar muy bien, pero a estar bien sentado. Si no, no. De hecho, no tiene reposadero en la cabeza para que no se vaya el culo hacia adelante y la espalda hacia atrás. O sea, está hecha para sentarse bien. Y sentarse bien estás muy cómodo, pero solo si estás bien sentado. Esta la buscaré y la pondremos en las notas del podcast. Y una última pregunta es si hay algo que crees que tendría que haberte preguntado que no he hecho. Pues no, yo creo que hemos dado una vuelta a todo, ¿no? A Swipcar, al éxito en Kazoo. Igual la parte de inversión, ¿no? Que comentabas que puede dar para otro podcast. Esta queda pendiente para el siguiente capítulo que nos vemos. Pablo, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues yo diría que principalmente en LinkedIn. De hecho, yo creo que es la única red social que utilizo y no muy activamente. Pero LinkedIn. Te he buscado en Twitter y no te he encontrado. En Twitter estoy, pero no publico nada. Solo leo y leo a muchas personas muy concretas. No. Y en Instagram estoy, pero no publico nada. No, soy muy anti redes sociales. Yo no por nada, sino que no me gusta mucho perder el tiempo ahí. Entonces, estoy en Twitter, pero solo a modo de lectura. Y en LinkedIn, cada X tiempo, pues voy entrando. Muy bien, pues pondremos también tu enlace en LinkedIn. Perfecto. Igualmente será fácil encontrarte. Si alguien pone Swipcar Kazoo, rápidamente. Debería ser, sí. Pues muchísimas gracias, Pablo, y bueno, queda para la siguiente ocasión. Nos volvemos a ver. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Pero antes de que te vayas, quiero comentarte una cosa. 3, 2, 1 y es viernes. ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que he aprendido esta semana? En 3, 2, 1 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas, es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriolroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando Oriol Roda. Y con esto termino, nos vemos dentro de 2 semanas. Mientras tanto, cuídate.